Ahora, fíjense, nuestro siguiente tema es lo que considera como lo que es una base de un espacio vectorial. Tenemos un espacio vectorial B, ya es un espacio vectorial, y tenemos un conjunto de vectores hasta R, pero estos vectores son finitos, este conjunto es finito, y estos vectores están en B. Entonces, este conjunto finito de vectores, bueno, la palabra finito significa que son contables, que son numerables. No es infinito este conjunto, ¿ya? Eso es su connotación es teórica, pero tenemos que tomar en cuenta que debe ser finito, ¿ya? En B. Luego, vamos a decir que este conjunto, S, va a ser una base de B si cumple dos condiciones. Si es linealmente independiente, refiriéndose a S, y si este S genera B. Entonces, recordemos lo siguiente, fíjense. Para que sean linealmente independientes, en primer lugar, entonces hemos dicho un conjunto, digamos, así. Digamos dos vectores nomás, para no escribir la teoría general. Entonces, para hablar de que este es linealmente independiente, como les hemos hecho hace un momento, pues hacemos la combinación lineal, así, e igualamos a 0, ¿no es cierto? Y de aquí tiene que dar la solución trivial. Entonces, eso es linealmente independiente, recordando, digamos, esa primera parte, ¿no? En la anterior clase hemos hablado de generador. Entonces, ese generador, ¿qué decía? Que tenemos que hacer la combinación lineal, pero tiene que ser una combinación de B doble. Y en este sistema hemos dicho, tiene que ser consistente. Hablamos de consistente. Es decir, tiene que existir los Ks. Entonces, aquí hablamos de solución trivial para linealmente independiente, y para generador de la anterior clase hemos dicho que ese sistema debe ser consistente. Esas son las dos definiciones para independencia lineal y para conjunto generador. ¿Ya? Hay que revisar estos resultados de la anterior clase de generador y la de hoy de independencia lineal. Dice, este conjunto S va a ser base de este espacio vectorial si cumple que este conjunto S es linealmente independiente y que genera la B. ¿Ya? Vamos a recordar las dos cosas. Ejemplo, pruebe, dice, S igual a B1, B2 y B3 es una base de R3. Este es un espacio vectorial, ¿ya? Donde dice, donde B1, ¿ya? Entonces, ese planteamiento de ese problema. Dice, prueba que este conjunto es una base de R3. Entonces, prueba. Dice, primero tiene que ser este conjunto linealmente independiente, ¿no? Entonces, acudimos a la definición. Linealmente independiente, pues así le pondremos. Entonces, hacemos la combinación lineal y la igualamos a 0, ¿no? Luego vamos a esquematizar esto, ¿ya? Entonces, fíjense, hago las operaciones. Entonces, voy a escribirlo. B1 es 1, 2, 1, más K2 es 3, 7, 5. Ese es el B2. Para el caso 3 es 2, 6, 7, ¿no? Ahora esperemos que este no nos traiga dificultades. Y igualamos a 0, 0, 0 porque estamos en el L3. Formamos el sistemita. Este es K1 más 3K2 más 2K3 es igual a 0. En el otro es 2K1 más 7K2 más 6K3 es igual a 0. Y en el último es 5K2 y más 7K3 y esto es igual a 0. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué tendremos que hacer para simplificar nuestros resultados? Entonces, analizamos el determinante, ¿ya? 1, 3, 2, 2, 7, 6, 1, 5, 7. Estamos analizando el determinante porque es una matriz cuadrada.
Si no fuera cuadrada, tendríamos que hacer por escalonamiento. Entonces, bueno, esto no sé si hemos hecho, no creo, ¿no? Por menos 2 le sumamos. Entonces esto va a ser igual a 1, 3, 2. Entonces aquí me da 0. Bueno, pareciera que hubiésemos hecho, ¿no? Esto aquí me da menos 4, esto es 2. Esto es por menos 1 y le sumamos este, ¿no? Esto me da 0. Aquí me da 2. Aquí me da menos 2. Menos 2, aquí sería 5, ¿no? Entonces, hacemos a lo largo de esta columna, este es positivo, entonces eso va a ser igual, este continúa aquí abajo. Entonces tengo 1 más 1 por el determinante de anular su fila su columna, 1, 2, 2, 5, yo tengo el determinante, 5 menos 4, y eso es 1, y obviamente este es distinto de 0, por tanto tiene la solución trivial, ¿no? Solución trivial, porque es un sistema homogéneo, ese es linealmente independiente. Para que este conjunto sea base, entonces ya hemos probado la primera. Ahora tenemos que ver qué genera B. Entonces, a este le podemos colocar caso I, ¿no? Que es independencia lineal. Y para el caso 2, vamos a hablar de generador. Y entonces, para generador, fíjense que se hace algo similar aquí. Por ejemplo, se ha hecho esta combinación lineal, pero hemos igualado a 0 para independencia lineal, ¿no? Pero fíjense que para el generador vamos a hacer casi similar. Pues colocamos K1B1 más K2B2 más K3B3, pero la diferencia consiste en que vamos a igualar a un B doble. Este B doble, como estamos hablando de L3, es una terna. Y como este tiene que ser cualquiera, porque en conjunto generador, ese B doble es cualquiera. Entonces vamos a colocar A, B, C. Es decir, que este sistema que se va a formar tiene que ser consistente. Es decir, tiene que existir el K1, el K2 y el K3 para cualquier vector ABC. Entonces, hacemos lo mismo, fíjense. Este desarrollo de acá, que está aquí, me va a determinar el mismo sistema, porque estoy haciendo lo mismo, ¿no? La diferencia es que hemos igualado a 0 y estamos igualando a B doble con A, B y C, que está en L3, ¿no? Este está en L3. Es una terna. Entonces, de aquí tengo el sistema siguiente, al valor C. Para demostrar o para probar la consistencia de este sistema, podemos hacer por dos formas, ¿no? Por escalonamiento y hallar esos Ks, o como es un sistema no homogéneo, por determinante. Entonces ahí les recuerdo, ¿no? Si el determinante es distinto de 0, entonces tiene la solución trivial. Pero en un sistema no homogéneo, como está acá en lo que estamos analizando, si el determinante es distinto de 0, entonces tiene solución única. Y esa solución única me dice que es consistente. Y cuando habla de consistencia, quiere decir que tiene solución. Eso ocurre, bueno, eso es recordando esos teoremas, ¿no? En este sistema no homogéneo, que acá está, entonces si nosotros analizamos ese determinante y encontramos que es distinto de 0, entonces vamos a decir que existen esos casos, es decir, que el sistema es consistente. Si el sistema es consistente, entonces vamos a decir que en efecto ese conjunto es un generador, ¿ya? Entonces analizamos su determinante, fíjense, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos repitiendo el proceso, ¿no? Y como ya hemos hallado que es 1, porque hemos hecho ya, nos resolvimos, ¿no? Entonces es 1. Entonces en este caso es distinto de 0. Y entonces nuevamente recordando lo que les había mencionado más antes, como el determinante es distinto de 0, pues el sistema es consistente. Por tanto, el sistema es consistente. Como este sistema es consistente, entonces es un generador. Por tanto, nuevamente, ese es generador. ¿De quién? Del espacio vectorial L3.
Entonces, fíjense que aquí hemos hablado de que son linealmente independientes y estamos hablando de que es generador. Cuando un conjunto S es linealmente independiente y genera a ese espacio vectorial, entonces decimos que esta es una base. Entonces, como cumple ambas condiciones, es linealmente independiente, es un generador. Entonces, conclusión, o por tanto, podemos colocar este conjunto es una base de R3. Determine, claro, a ver, determine si S igual a B, C, D, matrices de 2 por 2, es base de M 2, 2. Este es un espacio vectorial, ¿no? Donde dice A es la matriz 6, 9. ¿Ya? Tenemos ese conjunto de matrices. Entonces, dice determine, dice, ¿no? Puede ser que no sea una base, ¿no? Entonces, acudimos a nuestra definición, solución. Tenemos que primero, en el primer caso, tenemos que ver que haya independencia lineal. En el segundo caso vamos a ver que haya conjunto generador, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si son iguales, ¿ya? Y vamos a hacer un solo análisis. Para este, entonces hacemos K1 por A, más K2 por B, más K3 por C, más K4 por D. Y esto igualamos a 0. Como hemos especificado, y aquí estamos trabajando con matrices, esta es la matriz nula. Entonces, hacemos las operaciones. Entonces, esto va a ser K1 para visualizar. Así le copiamos K2 por B, 1, 5, 5, 5. K3 por C, 0, 2, 7, 7. Más K4 por D, que es 1, 5, 6, 9. Y esto es igual a la matriz nula, ¿no? Esta parte de acá va a funcionar también para generador, ¿no? Entonces, a ver, lo hagamos acá. Entonces, fíjense, para generador, hacemos algo similar, K3C y K4D. Pero esto igualamos ahora a una matriz general, ¿no? Entonces, a esa matriz, este es K4, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos escribir a esa matriz? Incluso podemos escribirla sin W, ¿no? Grande, digamos. Este W para nosotros es una matriz A, B, C, D. Es cualquier matriz, ¿no? Ese W para nosotros es una matriz de 2 por 2, pero general, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, pues se va a igualar a A, B, C, D, ¿no? Formamos el sistema, fíjense. Entonces, fíjense, las primeras componentes sería K1, K2, 0, K3 y K4, ¿no? Entonces, eso me va a dar K1, K2 más K4. Y eso tiene que igualarse a la primera, 0. Luego tenemos para esta posición, ya para la posición 1, 2, sería 4K1, 5K2, luego sería 2K3 y finalmente 5K4, ¿no? Y esto igualamos a 0. Para la posición 2, 1 es 2K1 y esto es igual a 0. Para la posición última, que es el 2, 2, 3K1 y viene más 9K4 y esto es igual a 0. Se ha formado este sistema, ¿no? Entonces, analiza. 1, 2, 3, 4. 4 ecuaciones. ¿Cuántas variables? 1, 2, 3, 4. Entonces, es una matriz cuadrada. Entonces, lo que conviene es analizar su determinante, ¿no es cierto? Pues analizamos su determinante. Entonces, esto va a ser 1, bueno, acá está, 1, 1, 0, 1. Y aquí tengo 4, 5, 7, 6. 3, 5, 7, 9. 5, 7, 9.
analizamos su determinante, ¿no? Entonces, ese determinante tenemos que sacar. En este desarrollo, esta parte, en realidad es la parte que ya hemos elaborado. Entonces, se va a formar un sistema, lo vamos a reiterar, del mismo modo. Y esto se iguala a D, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense, estamos analizando el determinante, ¿no? Dice, en un sistema homogéneo, pero esta matriz A tiene que ser cuadrada, ¿no? Si el determinante es distinto de cero, entonces va a tener la solución trivial. Es una matriz cuadrada y vamos a analizar el determinante. Si me da distinto de cero, entonces diré la solución trivial, entonces, por tanto, habrá independencia lineal, como estamos analizando. En el segundo caso, cuando el sistema es no homogéneo, entonces, si esta matriz A es cuadrada, si el determinante es distinto de cero, entonces va a tener la solución única. Y eso habla de consistencia. Pero cuando este sistema sea consistente, entonces diremos que genera a ese espacio vectorial. En este caso, a las matrices de 2 por 2, ¿no? En ambos casos vamos a analizar el determinante, ¿no? Entonces, fíjense que hagamos una reiteración, ¿no? Tenemos que hallar su determinante, en ambos casos. Pero si se observa, son los mismos. El trabajo de decir que este sea distinto de cero me va a permitir concluir que es linealmente independiente y al mismo tiempo que si este es distinto de cero me va a permitir concluir que es un generador. Estamos en la tarea entonces de hallar un solo determinante para ambos casos, ¿ya? Entonces vamos a analizar su determinante. Y el último es 35, 79. Entonces ahí. Entonces voy a aplicar el método por reducción. Entonces voy a hacer que esta fila, esta columna, perdón, estas posiciones se vuelvan ceros, ¿no? Entonces digo por menos 4, lo sumo. Y claro, aquí esto me ha facilitado es que este pivote sea 1, ¿no? Si no fuera el caso, hay que conseguirlo eso, ¿no? Entonces hago la primera, entonces digo esto es igual. Entonces la primera fila no se va a modificar. Y tenemos, ¿no? Menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Aquí me da menos 4 más 5, 1. Aquí me da 0. Aquí me da 2. Aquí me da menos 4. 5 menos 4, 1. Entonces luego digo por menos 2. Aquí me da 0. Aquí me da menos 2 más 5 me da 3. 0. Aquí me da 7. Menos 2 más 6 me da 4. Para esta posición por menos 3. Y le sumamos acá, ¿no? Entonces me da 0. Aquí me da 0. Perdón. Menos 3 más 5 me da 2. Aquí me da 0 más 7. 7. Y aquí me da menos 3 me da 6. ¿No? Entonces puedo hacer acá directamente por cofactores. En esta columna. Entonces este va a ser positivo. Entonces tengo que esto es igual a más, por ese signo, 1 por el determinante de anular su fila y su columna. Me queda 1, 2, 1, 3, 7, 4 y 2, 7, 6, ¿no? Hago el mismo proceso, ¿no? Os digo por menos 3, entonces aquí vamos a obtener 1, 2, 1. Por menos 3 este me da 0, por menos 3 este me da 1, por menos 3 este me da 1. ¿No? Menos 3 más 4, 1. Luego para esta posición por menos 2 y le sumamos, ¿no? Entonces acá me da 0, acá me da menos 4, 7, me da 3, y acá me da menos 2, sería 4, ¿no? Ya, entonces ahora hacemos lo propio a lo largo de esta columna. Nuevamente, este es positivo, entonces esto será igual a más, que nos escribe, por 1 que nos escribe, por el determinante de anular su fila y su columna. 1, 1, 3, 4. Finalmente, esto me da 4, menos 3, y resultado 1, ¿no? Ese es su determinante. Y claramente, como se observa, es distinto de 0. Entonces, fíjense,
En el primer caso, diríamos lo siguiente. Como, bueno, a este incluso le podíamos hallar, ¿no? Como el determinante de, bueno, el determinante de A, digamos, le podemos colocar. Es distinto de cero, estamos aclarando. Entonces, tiene la solución trivial. Y si tiene la solución trivial, entonces S, bueno, en este caso, entonces también digamos, S es linealmente independiente del conjunto que estamos analizando, ¿no? Y segundo caso, como el determinante de A nuevamente es distinto de cero, ahora para la segunda condición, ¿no?, de generador, entonces decimos tiene solución única, pero ya en la no homogénea, ¿no? Y esto de la solución única me dice que es consistente. Y si es consistente, entonces decimos que S es un generador, es decir, S genera a M 2 por 2, porque ese conjunto estamos analizando. Por tanto, como es linealmente independiente, entonces decimos que S, este conjunto S, ¿no?, es una base del espacio vectorial, ¿no?, de 2 por 2. Y esta sería nuestra solución, ¿no? Si el determinante fuera cero, ¿cómo tendríamos que poner las respuestas? Si el determinante fuera cero, ¿no? Cuando hemos dicho que el determinante es cero, bueno, en realidad sería recordar el concepto nomás, fíjense. En un sistema homogéneo, pues, bueno, se iguala a cero para independencia lineal, ¿no? Porque cuando hacemos en la independencia lineal, fíjense, acá no queremos hablar de linealmente independientes, igualamos a cero. Pero al igualar a cero se forma un sistema homogéneo, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos de que sean las matrices que vamos a hallar es cuadradas, ¿no? Pero de las variables. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Matriz cuadrada podemos analizar su determinante. Sistema homogéneo. Sistema homogéneo, matriz cuadrada. Analizo el determinante. Si es distinto de cero, solución trivial, ¿no? Linealmente independiente. Punto. Pero si este determinante me da cero, entonces me da soluciones infinitas. Entonces, linealmente dependiente. Pero para que sea base, tiene que ser linealmente independiente. Si el determinante me diera cero, entonces es dependiente. Por tanto, ya no cumple la base, ¿no? Entonces, si es igual a cero, entonces diremos que este conjunto S, como ya es linealmente dependiente, ya no es una base, ¿no? Entonces esto contradiría a lo que dice acá, ¿no? Entonces vamos a hallar de bases estándar. Bueno, no sé cómo así es, estándar. O también llamarlo canónica. En física hemos hablado del vector I, ¿no? Que sus componentes eran 1, 0 y sus componentes eran 0, 1, ¿no? Y cualquier vector en forma vectorial, hablamos de la conformación, digamos, si hablamos de un vector A, hemos dicho que este va a ser AXI más AYJ. Su forma escrita en términos de estos vectores componentes, hemos llamado, ¿no? Vectores componentes, y en nuestro caso, bueno, se llaman vectores directores también, ¿no? O vectores versores también se llaman, ¿no? Se llaman directores a estos, ¿no? Vectores directores, o también se llaman vectores versores. Entonces, estos, ¿no? Entonces, estos mismos vectores, que están en R2 en este caso, R2, va a funcionar también para nosotros, pero ya lo vamos a manejar con flechitas y le vamos a dar otro nombre. En nuestro caso, para este álgebra le vamos a llamar E1 y E2. 1, 0, 0, 1. Y vamos a ver también que en efecto son bases, ¿ya? Vamos a hacer la misma tarea, pero para estos vectores especiales que vamos a llamar bases estándar, ¿ya? Aquí tenemos la base estándar.
en este tema de bases, hay una base especial que tiene que ver con que es una especie de base director, digamos, en cuanto al espacio vectorial que analizamos, en este caso Rn. Entonces, a esta base estándar, también que se llama base canónica, entonces a esta le llamamos también base canónica, se define como lo siguiente. En Rn se considera a esta base estándar como este conjunto S, que va a ser S1, S2, S3 hasta Sn, ¿no? N componentes, N vectores. Esos vectores les denominamos como E1, E2 en esa notación. Y estas las vamos a definir como estas NU+, pero con la siguiente característica. En el caso del primer vector, para Rn, la primera componente de ese vector es 1 y las demás posiciones es 0. Y esto se repite n veces porque son NU+. Todas estas son NU+. Y de la misma forma, el siguiente vector componente de la base estándar de Rn es este vector, ¿no? Donde sus componentes son 0 en principio, en la segunda posición es 1 y en todas sus demás posiciones son ceros. En el caso del enésimo vector componente, en todas las posiciones son ceros, excepto en su posición final es 1. Entonces, esta es la base estándar canónica de R2. Esta base estándar que se ha definido de esa manera, obviamente es, como ya hemos especificado, S es linealmente independiente y además S es un generador, ¿no? Le genera a ¿quién? A Rn, en este caso, ¿no? A este conjunto. Entonces, en esta dinámica nosotros hacemos un estudio de particularmente de dos conjuntos. Uno sería la base de R2 y a esta vamos a hacer un análisis que no va a ser tan complicado en ese marco. Fíjense, ¿quién sería la base de R2 en este contexto? Entonces, esa base va a ser esta, fíjense, S igual a S1 y S2. Y este S1 tiene las coordenadas, estando en R2, 1, 0, y el otro vector va a ser 0, 1. Entonces, este conjunto es una base de R2. Esa base de R2 cumpla las condiciones, obviamente, de linealidad y de generador. Entonces, fíjense, en principio, digamos, podemos decir así, ¿no? Veamos. Entonces, en el primer caso, linealmente independiente sí es, ¿no? Y aquí vamos a colocar generador, ¿no? Entonces tenemos dos cosas para que sea base. Entonces, para este tendríamos que hacer una combinación lineal, como ya hemos especificado, K1 más K2 sub 2, e igualamos al vector 0 en R2 en nuestro caso. Y para el generador sería K1 sub 1 más K sub 2 sub 2, pero igualado a un W. Y este W para nosotros es un par ordenado porque está en R2, ¿no? Entonces, en cada caso, fíjense, este sistema o esta expresión debería de ser consistente. Y obviamente lo va a ser, ¿no? Ahorita vamos al reemplazo y en lo propio en este caso, fíjense. Si nosotros hacemos los reemplazos, sería así, ¿no? Este es E sub 1 y luego vendría K sub 2 por E sub 2, ¿no? Que sería 0, 1. Y esto está igualado al vector 0, 0, ¿no? Entonces, estamos analizando los dos casos, ¿no? Aquí tenemos eso. Fíjense, si hacemos operaciones, este va a ser así, ¿no? K1, aquí K1 va a quedar. Y de aquí, del otro va a ser este 0 y este va a ser K2. Y obviamente este va a ser 0, 0. Y de aquí, claramente se puede observar que K1 es 0 y K2 es 0, ¿no? Y esa justamente representa nuestra solución trivial, ¿no? Esa es la solución trivial. Entonces,
como representa la solución trivial, entonces es linealmente independiente, ¿no? Como aquí hemos dicho. Diríamos, por tanto, este conjunto S es linealmente independiente, condición de base, ¿no? Condición de base. Y para el otro es el generador. Entonces igualamos a un par, en este caso cualquiera, y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces vamos a obtener de tal modo que sea esto así. Haciendo lo mismo, nos va a dar AB. Y claro, de aquí tenemos que el K1 vale A y el K2 vale B. Y existen, ¿no? Existen. Entonces, como existen, entonces este sistema o esta expresión es consistente. Entonces diríamos así, por tanto, bueno, así esto es consistente, ¿no? Consistente. Y por tanto, S genera A, en este caso R2, porque hemos tomado un par ordenado que es E2, ¿no? Esto justificaría el hecho de que en efecto esto es base. Más aún todavía si nosotros viéramos a esta situación como un sistema, por ejemplo de acá, ¿no? Digamos, a este le llamamos asterisco y a este le podemos llamar asterisco. Fíjense, diríamos de asterisco, además, ¿no? Además de asterisco tendríamos K1 igual a 0, K2 igual a 0, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí una exageración, digamos, ¿no? Y en el otro caso nos va a dar K1 igual a A y K2 igual a B. Sí, ¿no? Si pensaríamos en hacer por determinantes, es decir, aquí por determinantes, ¿no? Entonces, nuestro análisis, así como hemos hecho los otros ejemplos, entonces haríamos el análisis del determinante de cada sistema. Pero obviamente esto es un sistema que va a ser 1 para K1 y 0 para K2, ¿no? Para esta ecuación sería 0 para cada uno, para K1 y 1 para K2. Tendríamos que analizar este determinante. Este es un sistema homogéneo. En el caso de este sistema no homogéneo, su mismo determinante es este. Y obviamente si sacamos el determinante, este es 1, ¿no? Y obviamente es distinto de 0. Entonces, en cada caso, como este es distinto de 0 y como este es distinto de 0, para ambos sistemas, entonces diríamos, por tanto, ese es linealmente independiente y generador, ¿no? Y generador. ¿De quién? De R2. Entonces, ahí estamos aplicando en dos formas, que en efecto es una base, ¿no es cierto? Ahora, el otro caso que manejamos generalmente en este tratamiento, en este campo de este álgebra, es lo que pasa con R3, ¿no? Entonces, si hacemos la base para R3, más o menos, entonces esa base, para la base R3, tendríamos S igual a E sub 1, E sub 2 y E sub 3, ¿no? Donde el E sub 1, como es ya son en R3, sería el 1, 0, 0. El E sub 2 sería 0, 1, 0. Y el E sub 3 sería 0, 0, 1, ¿no? Y en efecto, este va a ser una base, ¿no? Para que sea base, en efecto, este conjunto S es base. ¿De quién? De R2, ¿no? Podemos ver de la misma manera que en este caso hemos visto. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense. Linealmente independiente. Bueno, acá hemos hecho dos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer linealmente independiente. Y un segundo caso, generador, ¿no? Generador. Procedemos de la misma manera como hemos hecho acá. Hacemos la combinación lineal, sería K1, E sub 1, más K2, E sub 2, E sub 2, más K3, E sub 3, y esto es igual a 0, ¿no? En el caso del generador, ocurriría lo propio, ¿no? Entonces esto, a ver, lo dividamos. Entonces,
En el caso del generador hacemos lo mismo. Entonces tendríamos K E sub 1, K2 E sub 2, y aquí tendríamos K3 E sub 3, y esto sería igual a un W. Pero este W tendría que ser una terna, ¿no? Porque estamos en R3. Entonces, si nosotros formamos, desarrollamos esto, solamente a ver, para este hagamos, sería así, ¿no? K1, 1, 0, 0, más K sub 2, 0, 1, 0, más K sub 3, sería 0, 0, 1, y esto va a ser igual al vector 0, 0, 0, ¿no? En el caso del linealmente independiente, ¿no? Entonces hasta ahí. Entonces de este nos va a dar lo mismo, ¿no? En realidad. Si se observa aquí, por ejemplo, hacemos las primeras componentes, K1, aquí va a ser 0, este va a ser 0, entonces vamos a obtener K1. En la segunda componente este es 0, este es K sub 2. Y en la tercera este es 0, ¿no? Para la tercera componente 0, este es 0 y sería K3. Y esto va a ser igual a 0, 0, 0, ¿no? Entonces, una vez que hemos llegado a esa parte, entonces cada valor, como se puede observar, tiene un valor, ¿no? Y que en este caso es, de aquí tendríamos que K1 vale 0, K2 vale 0 y K3 vale 0. Y esto es, así, es la solución trivial, ¿no? Entonces, como tiene la solución trivial, entonces es linealmente independiente, ¿no? Entonces, de la misma manera para este tendríamos ese desarrollo, ¿no? Entonces acá lo hagamos, entonces, fíjense, entonces tendríamos K1, K2 y K3, y esto va a ser igual a ABC, ¿no? Entonces de aquí obviamente el K1 vale A, el K2 vale B y el K3 vale C, y obviamente que existen, ¿no? Formado su sistema para esa expresión de generador, como existen, le hace consistente, ¿no? Entonces diremos así, ¿no? Asterisco es consistente. Entonces, como es consistente, entonces este conjunto, que está formado por S1, S2 y S3, es un generador, ¿no? Entonces, bueno, acá tendríamos que concluir, por tanto, este conjunto S es generador, ¿no? Refiriéndonos a este. Como es generador y es linealmente independiente, entonces es una base, ¿no? En efecto es una base. Entonces, de esa manera es como entendemos a este tipo de conjuntos. Entonces, esa es la manera. Y algo más que podríamos manifestar en esta parte es que si para R3 tuviéramos otra base, ¿no? Podemos constituir, fíjense, en L3 podemos constituir otra base, digamos esta. Este S igual, digamos, a ver, nos vamos a dar tres vectores, 1, 3, menos 1, 4, 0, digamos, y 3, 1, 7. Este es base de L3. Entonces, para estos vectores, si nosotros hiciéramos el ejercicio de hacer la combinación lineal para independencia lineal y para generador, vamos a obtener de manera en ese procedimiento que en efecto van a ser linealmente independientes y va a ser el generador de L3, y por tanto esta es una base de L3. Pero esta base es cualquier base de L3. En cambio, esta base, que es E1, E2 y E3, es la base estándar o base canónica de L3. En cambio, esta es una base cualquiera. Es decir, que en este tema sobre bases no solamente tiene una base, un conjunto, no un espacio vectorial, sino puede tener varias bases. Pero en realidad esas bases simplemente nos van a determinar la dimensión de este espacio vectorial, que posteriormente vamos a avanzar ese tema, ¿no?